para dar a conocer los incumplimientos del gobierno. Somos trabajadores jubilados de renta vitalicia, cooperativistas del Sindicato Mexicano de Electricistas, y queremos dar a conocer a través de ustedes a la opinión pública en qué condición estamos dentro del sindicato. Estamos próximos a cumplir 8 años de aquel decreto que nos quitó el empleo, y vamos a exigir cumplimiento de todos los pendientes, y vamos a hablar de las mentiras a las que se ha llevado este movimiento y que queremos nosotros denunciar para encontrar solución. Bueno, yo pienso, para hacer una brevísima introducción y dar paso a las participaciones, el derecho al trabajo es la mamá de muchos otros derechos. El derecho al trabajo y una remuneración que te permita certidumbre y estabilidad es el derecho al trabajo. De ahí se desprende el derecho a la alimentación, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud. Sin trabajo, sin salario, cuando te arrebatan este derecho, te quitan muchos más derechos. A nosotros nos quitaron el trabajo y nos arrebataron, en efecto dominó, muchos más derechos. 8 años han pasado y quiero hablar, porque de eso se trata. No se conoce que 14,000 trabajadores todavía no tienen ese derecho. No se conoce que han mentido respecto a todas nuestras exigencias. ¿Quién tiene el derecho al trabajo? Estrictamente los miembros del Comité Central y sus familias, sus amigos y compadres. Aquí tenemos las pruebas. Les voy a dar a cada uno de ustedes copias de la nómina de Fénix. De los 6,599 entraron 500 a Fénix y son estrictamente, salvo rarísimas excepciones, sus parientes, son dinastías. Van a encontrar ustedes, y aquí también tenemos las pruebas, de sus ingresos como Comité Central superior a 2,000 pesos diarios. Y respecto a la cooperativa, la devolución de los centros de trabajo, todavía en sospecha de incalidad de que se han devuelto, no son suficientes para albergar laboralmente a más de 14,000. Entonces, traigo aquí los materiales, los vamos a compartir, a cada uno de ustedes les vamos a dar una copia de esta nómina secreta, de los ingresos de la dirección sindical y de sus parientes en la nómina. Bueno, representamos nosotros una expresión al interior del sindicato que busca redignificar la vida sindical y devolverle el orden estatutario a nuestro sindicato. De esto van a hablar los compañeros que aquí están conmigo compartiendo esta mesa. La ingeniera Yasmín, aquí presente, Yasmín Serrano, el compañero José Antonio Almazán, también con nosotros, presente, exmiembro de la dirección, y bueno, actualmente jubilado, y va a documentar también con su palabra, sus documentos, lo dicho. El exsecretario general, muy apreciado por nosotros por su legendaria participación y destacada lucha, Manuel Fernández, también aquí a mi lado. Sergio Vallejo, un compañero que estuvo en huelga de hambre y que ha estado dispuesto a volver a instalar en huelga de hambre su lucha para que nos entreguen a nosotros los certificados y se resuelva favorablemente todos los pendientes. Esto no lo quiero dejar pasar, lo quiero decir yo. No me lo vayan a ganar aquí mis compañeros. Los grados de terrorismo sindical son impresionantes. Una vez que el compañero Sergio Vallejo, hace 3 o 4 semanas, anunció su disposición a ir a una huelga de hambre, los miembros de la dirección contrataron a un sicario. Le ofertaron 5,000 pesos para que lesionara a Sergio e impidiera su participación en esta lucha. Fíjense ustedes, tenemos la grabación
de la persona a la que le daban el dinero para golpear, madrear, denle una madriz a Sergio, no lo mates, esa fue la orden, rómpele las piernas, rómpele los brazos, nada más no lo mates, por 5,000 pesos. Fíjense a qué grados están llegando para impedir la expresión de nuestra lucha, de nuestro pensamiento, de nuestra dignidad, de nuestra conciencia. Eso está pasando al interior del Sindicato Mexicano de Electricistas. Yo soy Mario Benítez, miembro de Renta Vitalicia, y cuando asumí esta condición era para que mis compañeros entraran a trabajar. Nos dijeron: firma para que te vayas con tu renta vitalicia y los 14,500 restantes entran a trabajar. Ya cumplimos un año y esto ha sido totalmente falso. Sobre cooperativa, jubilados, la expresión de Necaxa, que están aquí varios compañeros nuestros, con Sergio, y yo mismo de Renta Vitalicia, pues vamos a tomar la palabra en distintos tiempos. No sé quién de ustedes me quiera ya relevar en la palabra. Toño. Bueno, compañero José Antonio Almazán. Muchas gracias por la presencia de los medios. No estaríamos aquí si el resultado de una lucha ya casi de 8 años hubiera sido el regreso a laborar de todos nosotros. A la fecha, solamente 500 trabajadores tienen empleo en una empresa que es resultado de una asociación del sindicato con una transnacional, la portuguesa Mota-Engil. Ahí el SME participa como socio con un 40% de las acciones que están en manos del secretario general. Hay un 9% que está en manos de la cooperativista, ojo, no de los cooperativistas, de la cooperativa, que es diferente. Hay alrededor de 14,000 trabajadores que resistieron hasta el final, y finalmente, aunque el acuerdo era: primero regresas a trabajar y luego te liquidas, la dirección planteó, pues ya cobran su liquidación. Ha pasado ya un año y los compañeros siguen sin trabajo. Estamos hablando de alrededor de 14,000 trabajadores que, cuando se topan a un miembro de la dirección y le dicen: ¿y el trabajo para cuándo?, pues son recriminados, son amenazados, hay amenazas en contra de los compañeros porque les piden disciplina, y la gente dice: bueno, lo que ustedes digan, ¿para cuándo recupero el trabajo? ¿Para cuándo regreso a trabajar? Esa liquidación devaluada del 47% ya se acabó. Los compañeros siguen sin laborar porque ya no tienen ni la edad, y donde llegan a checar su RFC y enterarse que son gente que labora en Luz y Fuerza del Centro, simplemente las puertas se les cierran. En otras palabras, somos el resultado de una pésima negociación a la baja, en la que la gran ganona fue una empresa consentida de Peña Nieto, la portuguesa Mota-Engil. Esa fue la que realmente ganó. ¿Qué ganó? Ganó tener un terreno privilegiado y la posibilidad de invertir en una planta de ciclo combinado que le va a permitir insertarse en el mercado eléctrico en la región central del país. El resto han recibido 40 predios, que son terrenos guacaleros, algunas naves industriales sin equipo, sin herramienta, sin maquinaria, que por supuesto ni siquiera han entregado los títulos de propiedad. El resto de la propiedad quedó en manos de Comisión Federal de Electricidad. Más del 95% de los bienes de lo que fue Luz y Fuerza del Centro quedó en manos de Comisión Federal de Electricidad. ¿Quién más ganó en esta lucha de resistencia que tuvo varias etapas? La dirección del sindicato. Cobraron liquidaciones millonarias.
a la fecha tienen ingresos superiores a los 2,000 pesos diarios como dirigentes sindicales. Ampliaron sus cargos sindicales de 2 a 5 años. Esto es muy relevante. Desde que nace el SME en 1914, nunca ningún dirigente se había planteado 5 años de duración en un cargo sindical. Ellos dieron el paso. ¿Para qué? Para garantizar el control de un sindicato que es emblemático por su historia, pero que a la fecha cualquiera reconoce que es un sindicato empresarial, en donde por un lado su secretario general es secretario general y por otro lado es miembro del Consejo de Administración de Mota-Engil, y entregaron literalmente un pasivo de más de 80,000 millones de pesos, un pasivo laboral que contemplaba obligaciones laborales del gobierno frente a los trabajadores que no se habían liquidado por migajas en predios, terrenos, huacales, deshuesaderos, que ni siquiera los han entregado debidamente con títulos de propiedad debidamente acreditados. No los hay. Esa es la situación que nos tiene aquí. Ayer en el sindicato estos temas no se pueden abordar, porque si alguien quiere hacerlo en una asamblea, se expone pues, no solamente al autoritarismo, sino a la amenaza de ser reprimidos, de ser agredidos, con un séquito de golpeadores que se agrupan en torno a Martín Esparza. Tenemos que decir esto fuera del sindicato, porque hay la creencia de que todo está muy bien y no. Seguimos sin empleo, los jubilados están indefensos, estamos esperando para ver en qué momento el gobierno resuelve enviarnos a deuda pública o de plano liquidar un derecho contractual adquirido como es el derecho a la jubilación. Muy buenas tardes a todos ustedes. Mi nombre es Jazmín Serrano y soy cooperativista. Y bueno, me gustaría hablarles un poco de la creación de la cooperativa. El año pasado, el 26 de julio de 2016, Martín Esparza anunciaba ya el gane definitivo del sindicato, y bueno, con ello conllevaría lo que fueron las liquidaciones que iniciaron a partir del 15 de agosto del año pasado. Estuvimos engañados completamente todos. Al inicio, el secretario general nos decía que para poder pasar a la liquidación iban a haber 3 ventanillas: una donde nos iban a dar el dinero que nos correspondía, otra donde íbamos a pasar a firmar ya nuestra fuente de trabajo, y finalmente iba a haber una más donde íbamos a ser parte ya de la cooperativa, nos iban a otorgar nuestros certificados de aportación. Y bueno, lo que sucedió fue que únicamente nos dieron nuestro dinero de la liquidación y lo que fue la aportación que básicamente nos obligaron a dar. Nosotros, con la esperanza del trabajo, así lo hicimos, fuimos muy pacientes, esperamos para ver qué se resolvía respecto a esta cooperativa, y vimos que con el paso de los meses no había ninguna señal favorable, hasta que el día 18 de octubre del año pasado se convocó a una asamblea general en la sala de armas a los cooperativistas. Sin embargo, esto fue un teatro montado por parte de la dirección sindical. Nosotros teníamos la creencia de que teníamos ya el certificado de aportación. Sin embargo, derivado de las diferentes investigaciones que se han hecho, nos enteramos que la cooperativa fue fundada únicamente por 25 miembros de la dirección, y hasta ese momento eran los únicos que estaban registrados como socios cooperativistas. A partir de la presión que se ha venido ejerciendo durante todos estos meses, la dirección sindical se ha visto forzada a hacer algunos cambios dentro de lo que es la sociedad cooperativa. Y también vemos que hay algunas irregularidades, ya que el día 13 de julio de 2017, el entonces presidente José Fernando Muñoz Ponce hace una solicitud ante el registro público de la propiedad. Sin embargo, en esta solicitud que él hace, no se pide el ingreso de los 14,500 cooperativistas que teníamos que estar ingresados, sino que hace una modificación
a lo que es una de las cláusulas de las bases de la cooperativa. Y en esta cláusula es la exclusión de los extranjeros, lo que nos hace pensar que probablemente el sindicato quiera admitir a otras personas dentro de nuestra cooperativa. Y posteriormente, el día 17 de julio, se hace otra inscripción, pero esta inscripción es a nombre de Raimundo Eduardo García Ortiz, en su carácter de presidente. Entonces, si tomamos en consideración las fechas, vemos que solo hay un día hábil de diferencia entre el ingreso de estas solicitudes. La primera de José Fernando Muñoz Ponce en su carácter de secretario, y la segunda con Raimundo Eduardo García Ortiz en carácter de presidente también. Entonces esta es una incongruencia, y a partir de entonces se pide la inscripción de los cooperativistas, pero hasta ese momento. Y otro de los acuerdos que se tuvo en la asamblea era que los miembros de la dirección iban a quedar a prueba por un periodo de 4 meses. Esto no ha sido respetado, ya que han pasado más de esos 4 meses y hasta la fecha no hemos sido convocados a una nueva asamblea de cooperativistas para poder poner ya de manera definitiva quiénes van a estar dentro del Consejo de Administración y Finanzas de esta cooperativa. Por otra parte, pues hemos visto que Martínez Esparza ha anunciado en diversos días se va a convocar a una asamblea general de parte de la cooperativa para la remoción o ratificación de los órganos del consejo. Sin embargo, este hecho no ha podido ser replicado. Y bueno, con esto pues vemos que la dirección sindical ha venido operando desde adentro a favor del gobierno, y si el secretario general pues no tiene la capacidad de hacer cumplir los acuerdos, nosotros como cooperativistas tenemos que exigir que estos sean cumplidos como lo mandató la Asamblea General. Muchas gracias. Mi nombre es Manuel Fernández Flores, y como ha dicho el compañero Mario, soy jubilado desde hace ya muchos años, y durante mi vida en la organización sindical me permitió ocupar casi todos los puestos de representación: representante departamental, legislador, representante de una división. En el Comité Central ocupé la Secretaría del Interior, del Exterior, y por 2 periodos la Secretaría General. Esto quiere decir que viví profundamente la vida democrática y combativa del Sindicato Mexicano de Electricistas, del otrora glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas. Y gran parte de los problemas que estamos viviendo ahora, independientemente de la política neoliberal que el presidente de la República y el gobierno en general está aplicando en contra de los trabajadores, la situación se agrava en nuestra organización sindical. No hay democracia sindical en el Sindicato Mexicano de Electricistas. No hay discusión de los problemas más importantes. A reserva de que alguien me diga que soy nostálgico del pasado, recordamos de aquella época las discusiones acaloradas, apasionadas que había en las asambleas, que nos hacían llegar hasta la madrugada, y al final el acuerdo mayoritario se imponía y salíamos todos como compañeros estrechando la solidaridad, la amistad, y a cumplir con los acuerdos que se tomaban. Pero ahora no. Ahora es un grupo que se ha apoderado del poder, que se ha apoderado de la dirección sindical y hace sus caprichos. Uno de ellos: no se toman ahora los acuerdos con las autoridades como normalmente se toman o se tomaban anteriormente, por escrito, lo que quedaba plasmado, incluso minutas de discusiones y los acuerdos al final firmados por las partes, y ahora son acuerdos políticos que quedan en la opacidad y no sabemos ni siquiera lo que se discutió y lo que se acuerda en esas discusiones.
Recuerdo muy bien que comentaron que en una asamblea se leyó el acuerdo marco en donde estaba prohibido que los compañeros tomaran nota, grabaran o sacaran fotografías. Y estaban los miembros de la dirección cuidando que se cumpliera esa disposición del comité. El hecho es de que no se discute la vida del sindicato en las asambleas porque no hay. Un grupo de exmiembros del comité nos reuníamos periódicamente y muchas veces solicitamos entrevistas con el secretario general para dar opinión, para intercambiar opiniones de manera siempre constructiva y de manera institucional. Pero se cerraron las puertas y esas peticiones nunca fueron atendidas. El hecho es de que se niegan a discutir los problemas más serios de la organización. Por ejemplo, las cuotas sindicales. Hay anteriormente, cada 6 meses, cuando mucho, la tesorería del sindicato rendía un informe de lo que entraba y de lo que salía, y había siempre una nota que decía: el compañero que quiera pasar a la tesorería y a la comisión de Hacienda puede pasar a comprobar precisamente los gastos que se han hecho y los ingresos que hemos tenido. Y desde hace mucho tiempo no hay ningún informe sobre esta cuestión, a pesar de que la cuota sindical en nuestro tiempo era de 1,5%. Con motivo de la construcción del edificio de Insurgentes, se elevó la cuota al 3%. Terminó la construcción hace muchos años y sigue la cuota del 3%. Y cuando hemos tocado este tema, totalmente ignoran que no tiene justificación que se esté cobrando esa cantidad. Y no rinden cuentas. Y ustedes saben muy bien que manejar el dinero es una cosa muy delicada, muy seria, y solamente cuando se maneja mal es cuando no rinden informe. El hecho es, estimados amigos, que en este momento el prestigio de ese glorioso sindicato mexicano de electricistas se sigue manejando para provecho de ese pequeño grupo. Se sigue manejando demagógicamente, se sigue planteando como si el sindicato tuviera la fuerza que desgraciadamente ya no tiene. Pero hay una cosa mucho más seria, compañeros, que no se cumple el compromiso del pago de la renta vitalicia a los compañeros que son afectados, y que es en un número de 996. De 930. Sin contar que hay otro renglón, los adherentes, de los que ya no se ha querido hablar de ese problema, que son compañeros que estaban en la antesala de que se llegara a un acuerdo. El hecho es, compañeros y amigos de la prensa, que hemos recurrido a este medio, a esta forma, a este medio, para que la opinión pública sepa que la demagogia y la mentira se sigue manejando por parte del Comité Central del Sindicato Mexicano de Electricistas. ¿Cuántas veces hemos escuchado: ya triunfamos, ya ganamos? Y todos son triunfos cada vez que hay una publicidad o una declaración, pero la realidad es que vamos para atrás y pensamos que esta situación no debe seguir. Por salud, para información de la opinión pública, del movimiento sindical que está verdaderamente en crisis, no es conveniente que nuestro sindicato continúe por esta vía. Muchas gracias por su atención. Sí, es muy difícil hablar de esto. Es doloroso. O sea, se tiene una imagen de un sindicato democrático, de izquierda, y la gente
fuera de nuestro entorno piensa que todos estamos trabajando, que tenemos un contrato colectivo, que fue derrotado en toda la línea el gobierno. Y esto es absolutamente falso. Quisiéramos que fuera así, y por eso decidimos quedarnos a luchar. Cuando no, insisto, cuando no tenemos derecho al trabajo y a un ingreso permanente y estable, no tenemos derecho a comer bien, a educar a nuestros hijos, a vestirnos dignamente, a contar con una vivienda. Este derecho, el derecho al trabajo, lo tiene monopolizado estrictamente el comité y sus familias. Aquí traigo yo la nómina en donde les vamos a entregar a ustedes esta prueba, para que ubiquen los apellidos, para que ubiquen los parentescos de estas personas que maldirigen nuestra lucha. Solo ellos tienen derecho al trabajo. Y los demás, aquí traigo otro documento de lo que perciben diariamente los tres grandes dirigentes de nuestro sindicato. Más de 2,000 pesos diarios. Obviamente, aparte está, en el caso del general, su ingreso como miembro del Consejo de Administración. Y nosotros que estamos peleando todo este tiempo por el derecho al trabajo, no solamente no lo tenemos, hablamos de una doble resistencia, porque ahora al interior del sindicato tenemos que luchar por democratizarlo. Alzamos la voz, decimos lo que pensamos y se nos retira. Yo quiero también hacer esta denuncia. Más de 30 de nuestros compañeros que después de luchar todo este tiempo, que también merecían ser parte integrante como cooperativistas del Sindicato Mexicano de Electricistas, a estos más de 30 compañeros les negaron el certificado. No lo tienen, no lo tienen, ni siquiera tienen el derecho a ser cooperativistas. Ya no digamos el trabajo, porque los cooperativistas no están trabajando. Hablan de cerca de 1,000, de los 14,000. 8 años después, cerca de 1,000, dice Martín, están trabajando. Habría que ver con qué criterios incluso. Pero 30 de los nuestros les arrebataron el derecho a ser cooperativistas. Ahí queda la cosa. No, nos han golpeado. Gente de la misma dirección, se atreven a darnos de golpes. Y es la parte que quiero abrir para que Sergio Vallejo amplíe este testimonio. Aquí también traigo una que levantó, porque un dirigente en Necaxa, pistola en mano, lo encañonó, porque él andaba volanteando sus ideas y las mías, porque compartimos ideales. Y ahora él está señaladísimo, está siendo golpeteado, hostigado, porque obviamente en el hartazgo de ver cómo ellos están haciendo de este sindicato un negocio familiar, que rentan las albercas, que rentan los deportivos, que ponen a disposición de privados las instalaciones que a nosotros nos costaron, a nuestros padres y a nuestros abuelos, todo eso lo rentan, lo entregan, lo concesionan, ni siquiera sabemos en qué condiciones. Villapapa, hay una central de autobuses que no sabemos en qué condiciones están. Los auditorios se rentan para hacer fiestas, pachacas, han hecho hasta actos que no son dignos en un local que está hecho para defender la causa de los trabajadores. Han llevado actos en gobernación con sendas pancartas señalándonos a nosotros como traidores. Han amenazado públicamente con levantarnos actas penales. Nos han amenazado con expulsión. Y todo esto no se sabe. La opinión pública, ustedes medios, periodistas progresistas, piensan que el ESMET es chingón. Es un gran sindicato, sí, por su solidaridad, sí, por su lucha. Pero estamos hablando de un lado oscuro que se tiene que saber, porque queremos corregirlo. Porque por eso estamos hablando de esto. Porque quiero mi sindicato, lo queremos recuperar, lo queremos dignificar. No queremos corrupción. No queremos que entren a trabajar personas que ni fueron de la lucha, que ni siquiera fueron miembros del ESME y ya están entrando a trabajar a Fénix. No queremos eso. Queremos que el que resistió tenga su lugar en el trabajo. Y queremos ir tranquilos al sindicato. Ir tranquilos, es nuestra casa.
No podemos estar presentes en el sindicato. Nos corren, nos golpean, hay testimonios, hay grabaciones, y esta es una primera ronda de prensa porque estamos acumulando más pruebas y los vamos a volver a invitar porque estamos cansados de esto. Luchamos contra un gobierno y no nos vamos a cansar, y hoy estamos luchando contra una agresión interna por parte de una dirección que no atina en respetar la democracia. Yo a Sergio le voy a pedir que amplíe la denuncia de lo que está pasando allá, de su disposición y de una huelga de hambre y de cómo se le está hostigando. Sergio. Buenas tardes a todos y gracias por venir. Pues yo soy Sergio Vallejo, vengo de la división de Necaxa, y en el 2009 levanté la mano cuando el sindicato necesitó de mí, porque gracias al sindicato el día de hoy mi madre tiene un hogar, ¿no? Gracias a ese contrato tiene donde vivir, ya que mi padre falleció, y por muchos motivos decido levantar la mano y ponerme en huelga de hambre con los hermanos Lino, que son del departamento de vigilancia, y Luis Rolando Moreno Reséndiz, que era de, creo, agencias o cobranzas. Y pues después de ahí pues, seguimos en la lucha, estuvimos en Juárez 90 mucho tiempo, consignas, todo esto. Me tocó en su momento también dormir como gallina en el Zócalo cuando venían los aguaceros, o sea, siempre en la lucha, ¿no? Tengo que recalcar que también por el estar sin empleo, pues, me tuve que quedar sin mujer, ¿no? Me abandonó mi esposa porque ya no tenía yo para llevar. Necaxa es un pueblo muy pequeño donde hay muy pocas posibilidades de empleo, ¿no? Me dejo y me voy a vivir a las guardias. Había 4 guardias alrededor de los campamentos, de los cuales me corrieron. Me corrieron, ¿por qué? Porque empecé a denunciar las nóminas piratas que había sobre las ayudas de parte de las cuotas de los jubilados. Daban una ayuda de 200 pesos quincenales a todos los compas que estábamos en la guardia, pero el responsable de llevar la nómina de las guardias aparecían casi 400, cuando nada más habíamos como 15 o 20 en las guardias, eran 4 guardias, ¿no? Empezamos a denunciar todo eso, porque incluso cuando empezamos a denunciar nos retiran la ayuda y empiezan con que tú no perteneces, tú no eres, tú ni estabas trabajando, ¿no? Ya desde antes ya conocía yo a Mario y empezamos por medio del internet, empecé a publicar todo lo que publicaban ellos y a repartirlo a aquellos jubilados que nunca, que no se metían al internet para que empezaran a ver qué es lo que estaba pasando realmente, ¿no? Y en una de esas ocasiones es cuando se me acerca el subsecretario Romano Olvera García, es subsecretario general de la división Necaxa. Romano Olvera García se me acerca en su carro y saca una pistola y me la pone así en el pecho y me dice: si sigues chingando, literal, vas a amanecer por ahí tirado, deja de estar chingando ya, porque si no te vamos a matar. Aquí está la denuncia, les voy a dar una copia a todos. Al tercer día ya me presento en el Ministerio Público y levanto un acta por las amenazas. Y de ahí, pues él, ¿no? Como dicen que con fidelidad, todo eso, cuando nos pasan ahí con el Ministerio Público, hizo una serie de promesas que para él no interesaba ni Martín Esparza, ni Miguel Márquez, para él no le interesaba a nadie, que él era el secretario general de Necaxa y que por su cuenta yo ingresaría a trabajar, ¿no? Cosa que hasta la fecha pues no ha cumplido. Sigo como los golpes dentro de lo que es el internet y todas las verdades que empezamos a sacar. Yo seguí con mi recorrido hacia todos los jubilados para que estuvieran informados de esto. Y ya cansado, y lo cansado fue a través de conocer la nómina secreta, porque en su momento cuando yo levanté la mano era con la firme convicción de que esto se resolviera y que todos tuviéramos trabajo. Pero vemos ahí primero me enseñan lo de la cotización al Seguro Social y el salario de 1,800 de cada uno de ellos. Después vemos la nómina de Fénix y vemos que aparecen de 28 a 30 nuevos ingresos. Y es donde digo, bueno, en su momento yo me jodí, ¿no? Para poder obtener otra vez el trabajo, a lo mejor recuperar a mi mujer, a lo mejor muchas cosas, ¿no? Cosa que no se dio, y ahora ves que hasta nuevos, y se presume, ¿sí?,
que Miguel Márquez Ríos, junto con el subsecretario de Trabajo de Necaxa, Miguel Ibarra, y Román Olvera García, están poniendo en venta las plazas. Que para entrar a la cooperativa es una cantidad de 20,000 pesos. Esto se presume, no puedo comprobarlo. Pero si llevas 40 o llevas 80,000 pesos, ingresas inmediatamente a Fénix, aunque estuvieras dentro del sindicato, aún aunque fueras trabajador, aún aunque fueras resistente, te tienes que entrar para poder ingresar. Y eso es lo que están manejando ahí. A partir de ahí, yo subo como el día 10, más o menos, de agosto, mi decisión de ponerme en huelga de hambre por recuperar la democracia dentro del ESME, porque regresen a trabajar los 14,000 que estamos afuera, porque salgan todos aquellos, porque ahora resulta que hasta gente que en la primera etapa se liquidó, ahora también ya ingresaron, cuando antes Martín Esparza los satanizaba y muchos de nosotros teníamos que ir a pelearnos con ellos. Ahora ya aparecen en la nómina y a todo dar, cuando no han peleado nada. Y a partir de que subo por Facebook mi decisión de ponerme en huelga de hambre, a los 2 días llega un amigo de toda la vida, ¿no? Con los que creamos juntos y todo esto, y me dice: ¿sabes qué? Aguas, compita, porque te quieren tronar. Aguas, hermano, porque te quieren reventar. Me acaban de llegar 2 personas de México y una que venía de traje, que quiero pensar que era del Comité Central, y estaban con Miguel Ibarra, que también cabe señalar que en su momento fue huelguista de hambre, que la aguantó 90 días en su momento, y que ha aprovechado muy bien su huelga, ¿no? Que él les pagaba 5,000 pesos, a uno le pagaba 2,000 pesos para que me sacaran de la casa y a otros 5,000 pesos para que me fueran a romper las piernas o romper los brazos. La bronca era que yo no me pusiera en huelga de hambre. Como yo señalé en Facebook que era el día 26, el día que me iba yo a plantar, se hizo todo un circo el día 26 en la división de Necaxa, ya que desde el día viernes empezaron a cerrar el puente de la entrada hacia el centro del pueblo, a la otra entradas aledañas. Sacaron de trabajar a los compas de Fénix para que se fueran al sindicato, para que evitaran que yo me pusiera en huelga, para que evitaran que yo me plantara, ¿no? Yo estaba en casa riéndome en serio. O sea, ¿hasta dónde el temor por una huelga? Porque se vio el movimiento, o sea, lo que nunca se había visto, ¿no? Todo el pueblo, y nada más por uno. A uno que llaman loco, a uno que llaman pendejo, a uno que llaman que no pertenece al Sindicato Mexicano de Electricistas. Y entonces, ¿por qué tanto movimiento para algo? ¿No? ¿Cuál es el temor real de estas personas? Y lo ratifico y lo vuelvo y se los dije para todos. Si en su momento es necesario, estoy con la disposición de volver a emprender una huelga. Tenemos que ganarle a la soberbia de Martín Esparza y de todo su comité. Tenemos que arrancar de la división Necaxa al cáncer tan maligno que es Miguel Márquez dentro del ESME, porque aprovechando su estadía en la cárcel y su huelga de hambre, se ha hecho rico como no tienen idea, ¿sí? De amenazas a su propio hermano, ¿sí? De hablarle por teléfono y decirle a su propio hermano Mario Ríos, que lo iba a matar si seguía chingando. Hermanos de sangre de ese tamaño están allá dentro del sindicato. Tenemos que liberar al sindicato, tenemos que quitarles el sindicato, porque si no, lo tienen secuestrado. Lo tenemos que liberar, y si en su momento la huelga sirve para eso, estoy puesto y a disposición. Sí. Bueno, pues me toca a mí rápidamente contarles la suerte de los de renta vitalicia. Se ofreció hace 3 años que tuviéramos nosotros la disposición de jubilarnos conforme al contrato colectivo, 996 compañeros, pasaríamos a ser jubilados conforme al contrato colectivo. Esto es contar con un conjunto de prestaciones, con una liquidación al 100% conforme al contrato, un derecho a energía eléctrica, un seguro sindical, aguinaldos, etc.
y firmamos. Han pasado más de 3 años y solo cobramos el 50% de nuestra liquidación, de nuestra antigüedad. Nos deben el 50%. Nos deben todos los aguinaldos, nos deben la energía eléctrica, nos deben el seguro sindical y no tenemos servicio médico. No hubo tal. Y cuando estamos nosotros preguntando sobre este pacto que según estaba firmado, ahora resulta que tampoco existe ningún documento firmado, que fue de palabra. Esto ha dicho Martín Esparza. Y no nos parece justo. Cómo ellos ganan esta cantidad, cómo salvan a su familia, no nos parece justo. Qué lucha que encabeza a alguien conduciendo los destinos de 16.500 familias, se salva primero. Cómo antes eran mujeres y niños primero, familias primero, los líderes después, al final. Pues, ¿qué clase de líder es este? Que primero se salva a ella, a los suyos, a sus compadres y amigos. 2,000 pesos diarios. Reclamas, te quito la membresía de cooperativa, te tengo denostado, te voy a expulsar, te voy a demandar penalmente, voy a contratar a alguien para que te rompan las piernas. Y esto no se sabe, y estamos cansados. Nos avergüenza decir esto, porque es nuestro sindicato. No estaríamos aquí si todo se hubiera cumplido. No estaríamos aquí. 8 años después, nos da pena, pero tenemos dignidad. Es más nuestra dignidad que nuestro dolor. Y por eso traemos estos documentos. Y por eso está aquí Manuel Fernández, Sergio Vallejo, Toño Almazán, Yasmín Serrano, dando la cara. Pero ustedes pueden voltear. Y hay muchos compañeros del ESME aquí presentes. Jubilados, cooperativistas, activos, excluidos, familias. Aquí estamos. Dando la cara por nuestro sindicato. Y sé que esto tiene un costo. Esto va a tener un costo. Y con esto cierro. Responsabilizamos a Martín Esparza y su gavilla de cualquier agresión a los aquí presentes y a los que estamos dando la cara. Los responsabilizamos, porque esto que hicimos va a tener una reacción por parte de los gángsters, que son ellos. Y nos vamos a defender. Tenemos un lema: prohibido rendirse y para todos, todo. No estamos luchando por un interés particular. Es por nuestro sindicato, por nuestra historia, por nuestra sangre, por nuestras generaciones y por nuestros hijos. Y yo aquí le dejo, al final si quieren repartimos esto a los medios presentes y obviamente estamos abiertos a todas las preguntas. Todo lo que estamos afirmando tiene sustento documental. Hay un estudio reciente de la Auditoría Superior de la Federación, donde se aborda el tema del pasivo laboral. Los 80,000 millones de pesos es una cantidad que lo mismo aparece en el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, emitido por Felipe Calderón, y después en los estados financieros, todavía del 2008, estados financieros auditados, consolidados de Luz y Fuerza del Centro. Hay bastante información al respecto. Aquí el problema es de que todo el proceso de extinción, liquidación de Luz y Fuerza del Centro ha sido reservado de acuerdo a la Ley Federal de Acceso a la Información Gubernamental. En contadas ocasiones en que se ha solicitado esa información, responden los comités de información que no se pueden dar a conocer porque su difusión pública pone en riesgo, válgame Dios, la seguridad pública y la seguridad nacional, aduciendo varios artículos de la citada ley. La reserva de confidencialidad va de 4 a 12 años, pero aquí hay un dato importante. La Auditoría Superior de la Federación, para poder documentar su auditoría sobre todo el proceso, ha tenido que hacer mención parcialmente a estos documentos, y eso es lo que nos ha permitido ubicar
dos grandes pasivos: el de 80,000 millones de pesos, por un lado, y el de 341,000 millones de pesos, que corresponde al pasivo laboral de alrededor de 19,000 jubilados. La dirección simplemente ha cerrado cualquier vía para acceder a estos documentos. Los 996 compañeros que no se jubilaron adquirieron una pensión con renta vitalicia, que es, digamos, las pensiones más bajas, con el mínimo del derecho, que es cobrar una quincena. Muere un compañero y solamente les dan 2 quincenas, cuando lo cierto es que aportaron una cantidad que les permitiría, o les hubiera permitido, vivir 5 años. Fallece el compañero y la familia solamente le dan 2 quincenas, y el resto pues se lo clava el gobierno. Cuando se ha buscado conocer esos documentos, la dirección dice que es en protección de los compañeros, porque darlos a conocer pone en riesgo su integridad física. Cuando se pide la información sobre qué base de negociación permitió la entrega, no en propiedad, sino en derecho de uso y explotación, de 15 pequeñas plantas de generación, igual, ese documento está reservado. Todo lo tienen reservado. Y nos hace suponer entonces que hay una especie como de fobaproa eléctrico, porque echa la suma de todo lo que han entregado en plantas y en 40 predios, por un lado a la cooperativa y por otro lado al sindicato, su valor contable no es mayor a 6,000 millones de pesos. Y el resto, hay una diferencia apreciable. De eso nadie rinde cuentas. Entonces, el tema realmente es escandaloso, ¿no? Y pues ellos calculan que gane el PRI y que las reservas se extiendan, así como lo han hecho con otros temas nacionales, con el Fobaproa, y sigan cubriendo con un manto de opacidad y de falta de transparencia recursos que son públicos, recursos sobre los cuales se tendría que estar dando una información clara y precisa, más aún cuando en este caso involucra derechos y obligaciones del Estado mexicano, del gobierno de Peña Nieto, en relación a los trabajadores que no se liquidaron de Luz y Fuerza del Centro. Y no estamos planteando una rebelión sindical como ellos quisieran. Estamos apelando a un derecho estatutario, aparece bajo la figura de derechos de miembros activos, que es el poder organizarnos para realizar análisis, ofrecer críticas y sobre todo soluciones a un problema que afecta a la gran mayoría. No es cualquier cosa, Estamos hablando de 14,000 familias que este 9 de octubre van a cumplir 8 años del criminal golpe de Felipe Calderón y que siguen sin trabajo. Lo que está de fondo es un gran negocio, como ya dije. ¿Quién ha sido beneficiado? Pues por supuesto la casta dirigente, la empresa transnacional portuguesa, que si ustedes les cargan un poquito, se van a dar cuenta que esa empresa, Motecgil, viene de los tiempos en que Peña Nieto era gobernador del Estado de México, y ahí comenzó el contubernio en la construcción de la obra pública. Por nuestra parte, estamos pidiendo que cese la violación a los derechos humanos de los cooperativistas, de los pensionados con renta vitalicia y esa incertidumbre que nos tienen alrededor de 19,000 compañeros que somos jubilados y que tampoco sabemos
donde quedó el pasivo laboral de 341,000 millones de pesos. En referente a lo que nos solicitan de información respecto a la cooperativa, lo que nos gustaría aclarar es de que primero no le solicitamos alguna información directamente a la dirección sindical, primero porque aún teníamos la confianza en que la dirección estaba haciendo las cosas de manera adecuada, y dado que ya nos habían citado a la liquidación, bueno, lo siguiente era hacer la cooperativa. En segundo lugar, una vez que hubo un silencio por parte de la dirección sindical, se vive, como lo dicen los compañeros, un clima de terrorismo al interior del sindicato, lo cual nos da una pauta para no poder acercarnos y no poder preguntar exactamente en qué condiciones está la cooperativa. Al ver todo este silencio, bueno, nos vimos obligados a hacer una pequeña comisión para poder investigar qué era lo que estaba pasando respecto a las bases constitutivas, y fue cuando decidimos hacer una investigación en el registro público de la propiedad para solicitar las bases constitutivas y darnos cuenta que efectivamente había habido un silencio por parte de la dirección sindical, ya que ellos eran los únicos que habían estado como socios fundadores de esta cooperativa, y hasta julio de este año, bueno, eran los que estaban todavía dentro de la dirección de administración, del Consejo de Administración. Con respecto a por qué se les niega el certificado de aportación a los compañeros, realmente no hay una razón que la ley nos permita decir que han violado alguno de los artículos para poder negarles este certificado. Lo único que ellos han hecho es pensar de manera diferente y hacer cuestionamientos a la dirección sindical respecto a las dudas que tienen en todos los temas que están pasando en nuestro sindicato y en nuestra cooperativa. La negación del certificado sin juicio, realmente es, sin juicio, y sin juicio, ha sido a capricho, así literalmente a capricho de la dirección sindical, ya que, como bien lo dicen los compañeros, hay alrededor de 30 miembros del sindicato que se les ha negado el certificado de aportación, y por otro lado vemos que la dirección sindical está teniendo a gente liquidada desde 2010 como parte incluso del Consejo de Administración y Vigilancia de la cooperativa, como tal es el caso del ingeniero José Alfredo Moreno Salas, quien ocupa un cargo en lo que es la cooperativa. Además de todo, es cooperativista, es miembro de la nómina de Fénix. ¿Y cómo es posible que este personaje que ha estado liquidado y que no ha estado en la lucha de resistencia pueda tener tantos cargos, y nuestros compañeros que dignamente han resistido durante todos estos años se les niegue este certificado de aportación? Ellos jamás se negaron a hacer ningún pago, como lo mencionó la dirección sindical. Las aportaciones, como bien lo dijeron ellos, fueron voluntarias. Ellos en ningún momento se negaron a hacer este pago. Sin embargo, la dirección sindical sí les negó su certificado de aportación, aun y cuando no tenía ninguna prueba en contra de estos compañeros. Fueron llevados a lo que es justicia dentro del sindicato, y hasta la fecha no ha habido ninguna resolución respecto a su caso. También exigimos que a nuestros compañeros se les dé su certificado de aportación, porque ellos heroicamente han resistido como todos nosotros durante todo este tiempo. Sí, yo quiero separar la vida sindical de la cooperativa. O sea, nuestra lucha concluye con por lo menos estas tres modalidades: renta vitalicia, con todos los incumplimientos que he comentado. Se crea una sociedad con una transnacional portuguesa llamada Fénix, con 500 trabajadores que son sus familias, la absoluta mayoría, habrá casos de excepción, y el asunto de la cooperativa. En la cooperativa, formalmente y legalmente, se constituyen órganos de dirección, de conducción, de administración.
quien tiene que negarle el certificado a un miembro o quitárselo no puede ser el sindicato, es la cooperativa. Nosotros somos cooperativistas. Quien tiene que sancionarte es el Consejo de Vigilancia de la cooperativa. O sea, separemos. En una cooperativa no hay sindicato. El sindicato manda en sus agremiados. En la cooperativa hay un órgano de vigilancia, de administración y de otras formas autónomas de conducción. Cuando los compañeros van a firmar su adhesión a la cooperativa, quien les niega el certificado es Martín Esparza, a través del juez, del procurador, de una comisión entre comillotas autónoma. O sea, si tengo un proceso en el sindicato, que me castigue el sindicato, que me sancione el sindicato, que hagan la asamblea judicial, la amonestación, la amarilla, la roja o lo que quieras, el auto de formal prisión, lo que gustes. Pero eso se debate en la instancia sindical. En la cooperativa, pues canalízame con el Consejo de Vigilancia de la cooperativa. No, ellos mandan en todos lados. Entonces yo quiero que esto quede claro. Nuestros compañeros les negaron el certificado. ¿Quién? Una supuesta comisión autónoma de justicia sindical, no la cooperativa. Y merecen su certificado porque es parte de la liquidación colectiva. Hay dos liquidaciones, la individual y la colectiva. La individual es de acuerdo a tus años de servicio, tu salario, tu escalafón, tu puesto, etcétera, etcétera. La colectiva, una parte de tu liquidación esté en tu certificado. Las propiedades que yo les voy a entregar en la negociación, con eso forman una cooperativa. Y entonces mi liquidación colectiva, al momento en que me niegan mi certificado de cooperativista, me están violentando mis derechos. Y sí se va a acudir a instancias legales. Esta parte se tiene que entender. El plantón de Bucareli, todos escuchamos, y ellos tienen un problema, porque todo lo suben a YouTube, y todo esto lo podemos observar en el plantón de Bucareli. Ahí dicen, Almazán, Benítez van a tener que enfrentar demandas penales. En Bucareli, en un mitin contra el gobierno para que resuelva. Ahí dicen, en el plantón de Bucareli, no nos vamos a mover de aquí. Vamos a aguantar todo. Del plantón se van directo a trabajar. Del plantón, los de renta vitalicia se van directo al cajero con su plástico para que cobren el 50% que se les debe de su compensación por antigüedad. Y a los usuarios que también están engañando, les dicen, del plantón te vas a tu casa porque toda la deuda, borrón y cuenta nueva. Hace más de un mes se levantó el plantón. Seguimos sin trabajo. Sigo esperando mi 50% de compensación por antigüedad, mis aguinaldos, mi energía eléctrica. Sigo esperando, con más de 900 compañeros. Hace 3 días fallece uno más de renta vitalicia. Uno más. Y se fue y deja a su familia con 2 quincenas. 2 quincenas, ¿cómo dejas eso de herencia después de dar más de 23 años de servicio? Este pinche sistema ya no nos quiere, arriba de 40 años ya no te aceptan. Traemos más de 50, con 23 años mínimo de haber trabajado para Luz y Fuerza. Y nos dijeron, te vas a jubilar como los demás. Falso. Todo el tiempo exigimos el documento no es secreto. El gobierno se va a enterar, pues no mames. Si con el gobierno firmamos, ¿cómo crees que se va a enterar que no me puedes decir? Yo soy el afectado. Muéstranos el documento, porque me falta pago este y este. Esta no me la van a creer, señores periodistas. No me la van a creer. Un día nos citaron y nos formaron a los 900 porque íbamos a demandar al gobierno por el incumplimiento del aguinaldo. Hace 2 meses, Martín dice ante una comisión de renta vitalicia que eso no está pactado. Las condiciones en las que nos dijeron que firmáramos no tiene un documento, fue de palabra. No manches. Y nosotros marchando exigiendo que el gobierno cumpla. No estamos ante un incumplimiento, estamos ante mentiras. Por eso empecé la rueda de prensa diciendo esto.
Hay una gravísima responsabilidad del gobierno por incumplimientos, pero también hay mentiras. Y ya nos cansamos. No estamos suplantando al vocero. Pero díganos qué hacemos, cómo luchamos, cómo nos defendemos. No estamos hablando a nombre del SME, no lo estamos haciendo. Estamos siendo responsables los que estamos al frente de muchos compañeros que comienzan a romper el temor, porque no es fácil exponerse. Cuando te amenazan, cuando te señalan, cuando te golpean. Miguel Márquez ha golpeado a compañeros físicamente, un miembro de la dirección, hay video, ahí están las pruebas, y vamos a hacer público el video de esta persona que contrataron por 5,000 pesos para golpear a Sergio Vallejo. Tenemos un video y lo vamos a hacer público. Y como estas pruebas tenemos más que estamos documentando, por eso insisto, será la primera de otras ruedas de prensa, pero no vamos a descansar hasta que regrese la democracia al SME, la dignidad. Queremos nuestro sindicato como un instrumento de lucha, que le dé empleo, que defienda sus derechos a los jubilados, a los de renta vitalicia, a los socios comisionados, a los cooperativistas, a los excluidos. Todos luchamos. Cuando dice Yasmín, aceptaron liquidados desde 2010, yo debo recordar la asamblea cuando el 11 de octubre de 2009, la magna asamblea de la resistencia tomó una decisión: nadie se liquida, vamos a aguantar. Y se liquidaron las 2/3 partes. Ellos fueron desertores. No voy a juzgar si fue bueno o malo, cada quien tendrá sus razones. Pero dijimos, los que se quedaron, los que luchan, esta la dijo Martín, los que luchan merecen ganar. Los que luchan van a regresar a trabajar. Mentiras. Y metió gente que jamás pisó el Zócalo. Que un día de ayuno, no que digo un día, unas pinches horas de ayuno no hizo. Es más, ni del sindicato eran. ¿A qué horas lucharon? Y veo a mis camaradas en huelga de hambre, marchando, luchando, chingándose en las noches, en el Zócalo, las guardias, golpeando, enfrentándose a los federales, correteando. O sea, impresionante la resistencia. Y tú preguntas, ¿y mi trabajo? Y hay video, Montes de Oca, el vocero. A todos los que preguntan, ¿y el trabajo para cuánto? Son pendejos. Hay video. Y ellos lo suben. Entonces, pues entiendan, o sea, es una olla de presión, el descontento está creciendo. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Tenemos que organizar el descontento y poner orden en casa. Porque esos 5 años que se autoadjudicaron para quedarse en el poder, no los vamos a soportar. Todo este tiempo hemos estado luchando contra este clima, coordinándonos, y aquí estamos. Encontraremos las coyunturas, ya sea en breve, mediano o largo plazo, pero nuestra lucha, nuestros apellidos, nuestra sangre, nuestra historia, no merece este comité, no merece esta dirección. Y sí, queremos cambiar de dirección, sí los queremos saber. Encontraremos las coyunturas para hacerlo, pero en sus manos ya no hay solución. Una pregunta: todas estas acciones que hace la directiva del sindicato, ¿fueron aprobadas en asamblea o cómo, en qué se basan para aplicarles a ustedes todas estas situaciones? ¿Alguien quiere contestar o...? Bueno. Miren, el primer acuerdo fue, nadie se liquida. Se liquidaron 2/3. Otro acuerdo votado en la asamblea es de que la negociación se iba a dar a partir de que entregaban en propiedad a la cooperativa, a través de la dirección del sindicato, una serie de propiedades, y el sindicato a través de la dirección los aportaba en especie a la generadora Fénix. Ese realmente fue el acuerdo.
De lo que nos enteramos recientemente a través del estudio de la Auditoría Superior de la Federación es que, sin consultarlo en la Asamblea, la dirección cambió radicalmente ese acuerdo de Asamblea para que, en lugar de entregarlo en especie, pero por la vía sindical, se le entregara directamente a la empresa privada. El desacato vino de parte de la dirección del sindicato. Y la dirección ha venido tomando acuerdos a través de órganos deliberativos que no tienen la capacidad para tomar acuerdos, como son plenarias de representantes. Algunos de nosotros nos acusan de desacato a asambleas. En realidad, de lo que nos acusan es de ejercer el derecho a la crítica, a la cual no vamos a renunciar y que está plasmado en nuestros estatutos sindicales. El ESME está de cabeza, para que mejor se entienda. Somos un sindicato que de 44,000 trabajadores, apenas hay 500 trabajadores. Somos un sindicato que, conforme a la ley, solamente puede estar integrado por trabajadores que realicen un trabajo subordinado, y existen una gran mayoría de jubilados y alrededor de 14,000 cooperativistas. Es decir, hay una realidad que no se puede desconocer. Las decisiones se toman en un auditorio en donde entran 800 trabajadores sentados. Las asambleas se convocan, llenan previamente el auditorio, la gente se coloca afuera, no hay ni siquiera bocina y se vota a mano alzada. La única ocasión durante todo este periodo en que se tomó una decisión fue cuando se convocó a una asamblea magna de todos los cooperativistas, es decir, de todos los 14,000 que eran trabajadores, y ahí la dirección ya no pudo. Ahí la gente resolvió rechazar la propuesta de la dirección, que quería imponer a los mismos miembros de la dirección que ocupan otros cargos sindicales para ocupar cargos dirigentes en la cooperativa, y le dijo la gente: no, ya estuvo suave, ¿sí? Y entonces la dirección aplicó su plan B famoso, puso a gente ad hoc a ellos a ocupar cargos en la cooperativa bajo la promesa de que iban a estar solamente 6 meses. Ya vamos para más del año, no han querido convocar a una asamblea de todos los cooperativistas porque el descontento es mayúsculo. Entonces, cuando la dirección habla de acuerdos de asamblea, son asambleas ad hoc a lo que ellos han venido realizando, simplemente sin considerar el volumen de 14,000 trabajadores y 19,000 jubilados. Sí. Y de los 14,000 jubilados que están prácticamente sin trabajo, ¿qué va a pasar? ¿Esos son los que ustedes están defendiendo o qué va a pasar con ellos y cómo se va a resolver su situación laboral? Bueno, no son 14,000 cooperativistas. Bueno, No jubilados, sí, son 14,000 y fracción cooperativistas. Pues necesitamos nosotros ordenar las cosas, hacer un inventario de lo que realmente tenemos en propiedad para dar asiento laboral a todos ellos. Necesitamos encontrar en todas las instalaciones del sindicato posibilidades de crear fuentes de trabajo. Necesitamos también encontrar formas de insertarnos en el sector eléctrico, pero evidentemente en un contexto adverso por la reforma energética y por el neoliberalismo. Pero ¿qué es lo que vemos nosotros? Es algo que también pusimos a discusión en asambleas y simplemente se desechan, todo el tiempo peleando por una empresa. Y ahí teníamos una en nuestras narices. Tenemos en 11 divisiones deportivos, tenemos albercas, estacionamientos, tenemos un edificio nuevo, un gimnasio, tenemos
posibilidades de crear empleos con nuestros propios recursos. Y a partir de ahí, sí darle a la resistencia posibilidades de ingreso. O sea, piensen ustedes en el edificio nuevo, en los deportivos, en los auditorios, en los salones de fiesta, en las albercas, en las 11 divisiones. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Rentan y no sabemos por qué, cómo, cuándo. Nos enteramos por las redes. En Villacuapa, un deportivo enorme. La mitad lo hacen central de autobuses. Lo dieron en propiedad. Lo están rentando. ¿Dónde está ese dinero? ¿Cómo ingresan? Rentan las canchas para equipos de fútbol americano, para entrenamiento de equipos de primera división. Rentan los auditorios para fiestas gay. Hacen, en verdad, acciones que yo no me espanto, ni soy santo, pero un local sindical es una casa del gobierno para defenderse. Y todo eso es negocio de ellos. Y ahí yo veo posibilidades de empleo. O sea, sí hay alternativas, sí hay ideas, hay creatividad, hay mucha creatividad. La inteligencia colectiva de nuestra resistencia es enorme. Y hay posibilidades, pero no se puede, porque así actúan ellos. Esta no pasó por la asamblea, ¿eh? ¿Quiénes entraron? ¿Con qué criterio? ¿Cómo? Teníamos un reglamento de envío de candidatos para ocupar plazas y teníamos formas de decidir democráticamente. Se boletina un puesto y se hace público, quiénes quieren ocupar ese puesto, con qué antigüedad, con qué calificación. Se hace un examen y todavía se publica quién ganó para quien quisiera impugnar pudiera hacerlo. Momentos de empate incluso, yo lo viví como representante. Momentos de empate, se le preguntaba por parte de los órganos del sindicato, ¿quién tiene hijos? Porque tener hijos y no tener era criterio de desempate. Iba el que tiene hijos. ¿Cómo entraron? ¿En qué asamblea? ¿Dónde se decidió que ganaran 2,000 pesos diarios? Ellos primero que todos. Y ellos no lo dijeron, nos enteramos por las redes. El contrato colectivo con Fénix 541, ellos no lo informan, nos enteramos por redes. Cuando hacen sus fiestas gay en las instalaciones del sindicato, nos enteramos por redes. Esto salió en las redes. Todo el tiempo tiene uno que estar buscando. Entonces lo encuentras, lo publicas y eres traidor. Pues ustedes tienen que explicarnos todo esto. Entonces yo realmente considero que es muy importante que se sepa. La opinión pública tiene que saber que al interior de nuestro sindicato hay una lucha por dignificarlo. Y es muy difícil porque es un sindicato democrático de izquierda, apoyador, y su lenguaje es incluso hasta, bueno, se dicen ellos bolcheviques, nomás imagínense. Una última pregunta de mi parte. ¿Temen agresiones? ¿Han sido agredidos? ¿Hay actas levantadas en las delegaciones? ¿Hay todo no, esto? las amenazas son frecuentes, permanentes, sí nos han golpeado. A mí físicamente me han pegado. A Rodrigo Almazán físicamente me han pegado. Sí hay amenazas. Yo publiqué un libro, nomás imagínense ustedes, el grado de oscurantismo. Yo publiqué un libro hablando de esta resistencia. En todos lados se puede vender, menos en el SME. Ahí está prohibido eso. Hay un sujeto que a nombre de Martín Esparza, porque así lo hizo, nos arrebató los libros, nos robó los libros. ¿Cómo se le llama? Vázquez. No, conocido como Arturo Vázquez. Arturo Vázquez. Y hay otro que nos amenazó, que donde nos veía por órdenes de Martín, nos iba a golpear. Ese es apellido Olivares, ¿alguien recuerda el nombre? Carlos Olivares. Sí, pues sí, yo por eso estoy diciendo esto va a tener un costo. No es fácil, tenemos miedo, estamos unidos. Empezamos muy poquitos. ¿Y de la expulsión, Martín Esparza, Sí. de ti, de Almazán, no? No, pues ya, digo, está pidiendo auto de formal prisión ya prácticamente. Estamos unidos, el miedo se desvanece cuando tu convicción es grande, cuando tu conciencia es gigante. Y ante eso, no hay temor que no pueda disolverse. Somos cada vez más. Y sí, vamos a avanzar y sí lo vamos a lograr por nuestro sindicato. ¿Y si ya representan a la mayoría de los cooperativistas?
Es algo muy relativo. O sea, el descontento es grande, el sentir que estamos hablando nosotros bajo nuestra propia responsabilidad, pero estamos convencidos que muchos piensan como nosotros. Pero tienen miedo. Por supuesto. El temor es grande. Después de ver cómo nos tratan, pues imagínense ustedes. A quien le gusta ser golpeado, ser encañonado, o que golpeen a través de un sicario, etcétera. Porque todo esto la gente lo sabe. En Necaxa están muy presentes también. Y son estos caciques locales los que están dedicados a golpear a nuestros compañeros. Aquí se cuida más, mandan a sus golpeadores. No son ellos directamente, pero en Necaxa son directamente la dirigencia. Ahí sí. Y esa es la denuncia que también queremos hacer. Manuel, Sergio, no sé si quieran ampliar ustedes algo. Sí, dos. Claro que sí, Manuel, por favor. Y ya vamos hablando de esto. Muy breves, miren ustedes. Dos hechos que me parecen sumamente graves. La política del Sindicato Mexicano de Electricistas siempre fue luchar en contra del sistema capitalista representado por las empresas nacionales. Pues sucede que ahora somos accionistas, los miembros del sindicato, de la empresa Fénix, que es la empresa transnacional a la que se ha referido el compañero Toño. Sucede que ahora somos accionistas de una empresa transnacional. Yo he preguntado, bueno, ¿cómo son esas acciones? ¿O cuánto cuestan? ¿O quién estuvo de acuerdo en ellas? Y no hay esa información. La secrecía es el mejor pretexto para ocultar la información adecuada. El hecho es que al sindicato, la empresa Montaña, a través de Fénix, le da el 40% de las acciones. El otro, ellos se quedan con el 51% y el otro 9% es para la cooperativa, según ellos. Pero todo en la opacidad, sin información precisa de todo esto. Y el otro aspecto que quiero tocar, que me parece muy importante, es el apoyo que dice el Sindicato Mexicano de Electricistas le brinda a otras organizaciones. Se da el apoyo cuando se cuenta con una fuerza, con autoridad moral, con argumentación, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, brindar apoyo cuando no tiene con qué es demagogia y es mentira. Y es grave, por ejemplo, y quiero poner un ejemplo, el caso de los usuarios de energía eléctrica. El sindicato les da todo el apoyo, incluso hace gestiones y tienen escritorios y oficinistas allí en las oficinas del sindicato para atender las quejas. Pero yo pregunto, ¿con qué va a apoyar a los usuarios a los que les ha prometido que borró cuenta? Y claro, cuando surge el descontento, se sacan de la manga pues una marcha, una manifestación y un plantón. Pasan los días, tienen acuerdos con la Secretaría de Gobernación, cosa rara porque los programas obreros patronales deben ser en la Secretaría del Trabajo. Y cuando el secretario de Gobernación se reúne con la dirección del sindicato, después de varias sesiones, sale con una solución. Mañana se firma, bla, 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 y se levanta el plantón. ¿Y dónde está el resultado? Y así han pasado los años. Entonces, yo únicamente quería señalar esto como grave porque crea expectativas que están muy lejos de cumplir el sindicato. A veces el salón de actos, cuando quieren lucirse, lo llenan con personas de otras organizaciones y nuestros compañeros son rechazados. El hecho es que forma parte de toda una campaña demagógica para aparentar una fuerza que desgraciadamente ya no existe. Sí. Me informan que ya estamos sobre el tiempo.
¿Hay algo más? Una pregunta. Sí. Ayer fueron a ratificar la demanda contra Martín Esparza. ¿En qué consiste esta demanda? ¿Con qué términos? No, nosotros somos otra expresión, no tenemos... ¿No han hecho ninguna demanda en contra de él? No, nosotros internamente en la resistencia, desde el origen de esta heroica lucha contra un decreto, estamos planteando la corrección del rumbo y el destino del sindicato. Esa otra expresión no tenemos nosotros vínculo con ellos. Sí. Una última. Sí. ¿Pertenecen a ustedes a algún partido político? No, evidentemente, en términos individuales, todo el mundo tiene la libertad de ejercer su derecho constitucional para la preferencia que guste. Eso es clarísimo. Pero como expresión al interior del sindicato, no tenemos, que es algo que siempre nos adjudican además. Cada quien tiene su preferencia haciendo uso de ese derecho. Pero evidentemente no somos ni priistas, ni panistas, ni perredistas, eso sí, digo para decirlo de esa manera. Algo más, si no, les agradecemos, compañeros de la prensa, y pues señalamos, ¿verdad? Por último, también nos indignamos mucho cuando asesinan a periodistas y hemos estado presentes en algunas acciones que ustedes han realizado.